a hacer entrar a este escenario a Colombia. Vamos a incorporar la pata colombiana, que la última noticia, que fue una noticia muy importante, fue el de una declaración de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en la cual aseguró que Colombia estaría involucrada también en este tipo de negociaciones, de las cuales se ha especulado bastante en los últimos días, entre los Estados Unidos y Maduro. E incluso la canciller colombiana apuesta a que Maduro, bajo ciertas condiciones, estaría dispuesto a abandonar el poder. Escuchemos directamente el fragmento de esta entrevista porque no tiene desperdicio, a pesar de que horas más tarde la misma Cancillería, que se supone que dirige la señora Villavicencio, tuvo que salir a desmentirla. Pero esta fue su declaración original. Garantías a Maduro de una transición sin en el poder. ¿Usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado. Que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas, con un proceso transparente, pues sería lo más sano, y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptarlo. ¿Estaría por aceptarlo? Yo creo que él aceptaría ese planteamiento. ¿Qué le lleva a usted a pensar eso? Porque hasta ahora, evidentemente, es algo que... No, porque, bueno, ha estado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiere aceptar, que para mediar las dos partes deben aceptar. Claro. ¿Por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión de Colombia también? Es decir, que haya una especie de posición más o menos común sobre este asunto, como si hubo en otros momentos. Brasil ha propuesto ser el mediador y lo ha dicho el presidente Lula. Sería bueno que aceptaran, pero como le digo, en esto no solamente Venezuela debe aceptar, también debe, digamos, el gobierno Maduro también debe aceptar la oposición. Y si las dos partes aceptan la mediación, pues podría llegarse a algún acuerdo, ¿no? Yo creo que en eso seguimos insistiendo en que haya esa posibilidad de mediación. Vos, Carlos, has sido ministro de Relaciones Exteriores, con lo cual podés ilustrarnos sobradamente de en qué consiste la prudencia que tiene que tener un ministro de Relaciones Exteriores antes de dar declaraciones ante la prensa. ¿Cómo ves vos este caso? Es decir, es un poco, no sé, digamos así, suicida lo que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, ¿no? Mira, te cuento porque conozco la profundidad de lo que ocurrió. La agencia Bloomberg, que me había hecho una nota a mí 20 minutos antes que la que le hizo a la canciller de Colombia, da a conocer, como hace siempre Bloomberg, un extracto de lo que es el reportaje. Evidentemente, el propio Petro ha llamado a la Cancillería para que desmientan a su ministra, con lo cual Bloomberg da a conocer este audio que vos acabás de pasar. Este audio es la respuesta a el otro narcoterrorista. Recordemos que para el presidente Trump también es un narcoterrorista el presidente Petro, aunque no tenga la característica que tiene Maduro de ser un impostor. A él lo votaron. Pero lo cierto es que varias veces, y vos dijiste, y seguramente vas a pasar después, lo que fue a buscar el asesor de seguridad nacional a los periodistas para contarle esta relación que tiene Trump respecto a la visión que tiene sobre Petro. Petro da la instrucción a la Cancillería que desmienta a la ministra. Obviamente, si yo hubiera sido el ministro, renuncio en forma inmediata, porque no creo de ninguna manera que la canciller no haya consultado a Petro. El problema que tiene Petro es que todos los que me comentan que conocen su actual situación mental y de salud, es que no está bien, que Petro tiene momentos donde no recuerda qué le contestó a un senador, a un diputado o a un ministro de él.
y entonces cuando ese ministro, como pasó con la ministra de Relaciones Exteriores, dice lo que dijo, él da como que nunca lo habló con ella. Es una cosa extrañísima. Bueno, yo te dije una vez, a veces hay problemas de la gente que consume lo que vende. Es un problema realmente grave el de este hombre. Hubo una inmediata reacción de los líderes, de los expresidentes, de Espriella, digamos, de los que pueden ser presidentes después, sobre este escándalo que se ha producido, pero convengamos además que tras esta manifestación de la canciller, lo que hizo Gustavo Petro es redoblar su acercamiento a Nicolás Maduro, quedando como el único que está siempre dispuesto a bancar al narcodictador. ¿Y qué le respondió de inmediato Maduro? Miren la importancia de lo que está ocurriendo. Le empezó a mandar combustible, es decir, Gas. abrió Sí. la espita del combustible hacia Colombia, de un combustible que falta en Venezuela. Es difícil entenderlo cuando uno hace mucho que no conoce lo que pasa en Venezuela, pero tiene un problema de producción. El país que debiera ser la avanzada en producción de combustible tiene un problema grave de producción. Pese a toda la colaboración china, pese a todo lo que ellos pueden hacer con los norteamericanos, ustedes saben que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, como el de Nigeria. Necesita un sistema especial de destilación. Lo cierto es que le abrió la espita como respuesta a este acto de amor de Gustavo Petro. Los perjudicados son los colombianos, desgraciadamente, porque pone Petro otra vez a su patria en la mira de Donald Trump. Cuando uno pasa en limpio, además, lo que dice la canciller colombiana, porque tiene muchos rodeos, idas y vueltas, pero cuando uno lo pasa en limpio hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, que las negociaciones entre Trump y los Estados Unidos son ciertas, entre Trump y Nicolás Maduro son ciertas, y en segundo lugar, que parece ser que el máximo interés de Nicolás Maduro es poder tener un lugar en el que exiliarse y salvarse de una reprimenda internacional. Porque todo lo que dice la canciller es que lo que hay que asegurarle a Maduro es un futuro de confort. Pasado todo el limpio, al final del día lo que hay que hacer con Maduro es asegurarle eso y el tipo estaría dispuesto a salir del poder. Algo que no creo que le guste mucho a Diosdado Cabello y a otros jerarcas del régimen. Recién mencionabas te comento sobre esto, que si ustedes escuchan la declaración, cuando vean esto por YouTube de vuelta, van a ver que ella dice si pudiera evitarse la cárcel norteamericana. Claro. Es un detalle terrible. Es la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el aliado que tiene Maduro, que le dice, bueno, si podemos evitar que vayas preso, que puedas ir a algún lugar, y yo te voy a agregar algo. Estados Unidos puede ser que lo deje ir a Turquía, que parece ser el destino que está buscando, pero tiene que declarar, tiene que hacer una declaración ante la justicia norteamericana, aunque sea desde el tercer territorio, para que le saquen la recompensa, porque lo que pide Maduro es, si me voy a algún lado, no puedo tener la tentación para los cazarrecompensas del grupo Wagner o de cualquier grupo de 50 millones de dólares. ¿Quién me va a proteger? No sea cosa que vaya a un país y me entregue el propio ejército de ese país porque 4 generales se quieren repartir los 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por mí. Entonces, lo que está planteando la canciller de Colombia, que con tanta inteligencia vos has diseccionado, está planteando no solamente que está en marcha la ida de Maduro o la captura o la muerte de Maduro, está en marcha también algo muy importante que dice la canciller, tiene que aceptarlo esto la oposición, tiene que aceptarlo Diosdado Cabello, perdón, Diosdado Cabello seguro que no quiere, tiene que aceptarlo Corina Machado y tiene que aceptarlo el presidente electo Edmundo González Urrutia. Ponerle que esta gente que ganó la elección va a aceptar que Lula o que cualquier otro amigo de Maduro sea intermediario es absurdo, porque además yo les recuerdo a todos que Lula le dijo eso en persona a Trump y la respuesta fue el silencio. Lula le dijo a Trump, yo
propongo ser el mediador entre Venezuela y ustedes, y el silencio fue la respuesta.